a todos. Gracias por haber acudido. Si os pediría, por favor, que quitaréis el volumen de los móviles. No tenéis por qué apagarlos, pero por lo menos quitar el volumen. Bueno, voy a comenzar la conferencia contándoos una breve anécdota histórica. A finales del siglo XVI, los marineros europeos llegaron por primera vez a una isla del Océano Índico llamada Isla Mauricio, que está a unos 900 kilómetros de Madagascar. En esta isla encontraron un ave que era de 1 metro de altura más o menos y que había perdido la capacidad de volar. Un siglo después, este ave se extinguió. Pregunto, ¿cómo es posible que una especie se extinguiera en un periodo tan corto de tiempo? Y pregunto también, ¿qué tiene esto que ver con las emociones? La respuesta es la misma para las dos preguntas. Este ave se extinguió porque carecía de una emoción que es esencial para la supervivencia. ¿Cuál es esta emoción? La compañía. El miedo. El miedo. Este ave se llamaba el pájaro dodo. ¿Conocéis al pájaro dodo? Pájaro dodo significa en portugués pájaro estúpido, pájaro tonto. Porque cuando llegaron los marineros, el pájaro se les quedaba mirando así. Era un ave que nunca había tenido enemigos naturales. Entonces, a lo largo de los siglos había perdido la capacidad de volar y la capacidad de tener miedo. Los marineros que llevaban meses en alta mar comiendo pescado, pues imaginaos lo que podía ser comerse un pavo gigante que podía alimentar a 20 personas a la vez. En menos de un siglo se extinguió. El miedo es una emoción que es esencial para la supervivencia y todas las emociones sirven para algo. Cuando una especie no tiene miedo, o se extingue o está en peligro de extinción, que es lo que le pasa, por ejemplo, al tigre de Bengala. El tigre de Bengala, en su hábitat, nunca ha tenido enemigos, no ha tenido que desarrollar el miedo, nadie le atacaba. Entonces, la llegada del ser humano lo que ha hecho es mermar muchísimo la población de tigres de Bengala. El miedo es esencial. Los seres humanos sabemos muy bien que el miedo es fundamental para sobrevivir a algunas situaciones. Darwin, que es el que elaboró la teoría de la evolución, escribió un libro titulado La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Es un libro posterior a su famoso libro El origen de las especies por medio de la selección natural. En este libro, Darwin ya exponía 3 aspectos esenciales de las emociones que siguen vigentes hoy en día y que se ha comprobado empíricamente que son así. El primero de ellos es el que ya os he dicho, que las emociones son esenciales para la adaptación de una especie. Es decir, fomentan la conducta apropiada a cada situación. El miedo, ¿qué hace el miedo? Pues te genera una sensación orgánica en la que el pulso se acelera, el corazón late más deprisa, los músculos se calientan y en una fracción de segundo eres capaz de echar a correr sin haber calentado. Muy útil. Otra característica de las emociones es que cada una de ellas tiene una expresividad específica en cada especie. Y es universal. Las emociones básicas, que son las que tenéis aquí, que luego explicaré en qué consisten, todas ellas se expresan igual en todos los seres humanos. Da igual que sea aquí, en Australia, en Sudamérica, en Groenlandia. Ha habido investigadores que se han dedicado años, no, décadas, a estudiar la expresión de las emociones en diversas culturas primitivas y la alegría se expresa igual en la Polinesia que en África, que en los pueblos precolombinos. Otra característica de las emociones es que generan una activación fisiológica, es decir, producen cambios internos. Luego explicaré bien en qué consiste la activación fisiológica y cómo se produce según el tipo de emociones. Una activación fisiológica es un requisito necesario para que se dé una emoción. Es decir, tiene que haber cambios internos para que experimentemos lo que conocemos como emociones. Cuando experimentamos una emoción es porque el cuerpo está demandando un reajuste corporal tanto a nivel orgánico como a nivel psíquico. Cuando en un momento determinado nos vemos comprometidos porque la situación es nueva, atípica, diferente, se generan emociones que nos permiten tomar conciencia de la situación para obrar, tener una conducta diferente a la habitual. Por tanto, las emociones sirven para generar conductas
que nos permitan lidiar con esa situación. Es decir, las emociones, como su nombre indica, nos ponen en movimiento. Emoción viene de emotio, que es lo que pone en movimiento algo. Cada emoción tiene una finalidad. Y como hemos visto, su finalidad puede ser adaptativa, también puede ser social y comunicativa, ya que se expresan de una manera determinada, y también es motivacional. Cuando uno vive estados emocionales intensos, su motivación aumenta o disminuye de forma drástica, es decir, cambia los niveles en los que nos enfrentamos a cada situación. Este enfrentamiento es a nivel psicológico, como he dicho, y también a nivel orgánico. Es decir, ¿qué pasa? Que la activación que se produce, a menudo la interpretamos de manera errónea. Por ejemplo, una hora antes de empezar esta conferencia, que yo he venido aquí, he empezado a poner las sillas y he empezado a ponerme un poco nervioso. ¿Por qué? Porque hablar en público, aunque no lo creáis, es una de las situaciones que más nerviosas ponen a la gente. De hecho, en un estudio que hicieron, la gente puntuaba hablar en público como una situación más estresante que enfrentarse a la muerte. Fijaos hasta qué punto. Yo he visto gente que antes de hablar en público estaban vomitando en el váter de los nervios. Es decir, es una situación que te reactiva. ¿Qué pasa? Que yo, esa agitación interna que siento, la conceptualizo como una activación que me hace estar alerta. Esa alerta la canalizo a colocar bien las sillas, ver que la pizarra está en el sitio adecuado, ver que el micrófono va a funcionar. Es decir, empiezas a usar esa activación para focalizarte en aquellas tareas que son necesarias o que ayudan a que la conferencia que vas a dar salga mejor. Entonces, cuando uno se pone nervioso, a menudo se interpreta como algo negativo, pero ponerse nervioso es algo positivo. El problema es cuando ese estado emocional de activación se prolonga indefinidamente en el tiempo. Es decir, ¿por qué se prolonga indefinidamente en el tiempo? Porque no hemos sabido canalizarlo hacia la conducta o hacia la actividad adecuada. Por ejemplo, cuando sentimos miedo o enfado, la actividad cardíaca aumenta, siempre. Aumenta el pulso, está medido. Cuando tenemos asco por algo o cuando estamos alegres, el pulso, sin embargo, disminuye. La temperatura de los dedos, que se puede medir, aumenta con el enfado, pero disminuye con el miedo. ¿Por qué disminuye la temperatura de los dedos con el miedo? ¿Por qué creéis que puede ser? La sangre va a los órganos vitales. Va a los órganos vitales, que tienen, sobre todo el corazón, que tienen que prepararte para echar a correr, por ejemplo. ¿Sí? El miedo genera lo que se llama la reacción de lucha o huida. Entonces, te calienta todo el cuerpo, el corazón se acelera. Entonces, aquellas partes del cuerpo en las que no necesitas sangre, de ahí quita la sangre y la lleva a otros lados. Distribuye la sangre adecuadamente a las zonas que necesitas para la acción que responde a las necesidades de la situación y que la emoción está generando. ¿Vais entendiendo un poquito cuál es el objetivo de las emociones? Entonces, los cambios que producen las emociones a menudo son tan intensos que no sabemos cómo interpretarlos, ¿no? Y cuando la situación es ambigua, por ejemplo, imaginad que os levantéis un día y os sentís nerviosos o nerviosas, y no sabéis por qué, no ha pasado nada, pero hay una activación. Esa ambigüedad, el cerebro, la mente, la lleva mal. Y esto nos conduce a un elemento esencial, y es el cuarto componente de las emociones. Os hemos dicho tres, que las emociones tienen una función adaptativa, las que decía Darwin, que tienen una función comunicativa, se expresan de una manera, es decir, tienen una función social, por así decirlo, y luego que generan una activación fisiológica. El cuarto componente de las emociones es que a los seres humanos, sobre todo, no a los animales, que nos hacen intentar entender qué estamos experimentando. Por ejemplo, en la sabana africana, una gacela echa a correr porque le persigue un león. Se genera la emoción de miedo. Se activa su corazón, sus músculos se calientan y echa a correr. Pasa el peligro. El león se ha alejado y la gacela está tranquilamente. ¿Qué hace la gacela? Sigue comiendo, cuida a su cría, mira el horizonte, pasea. ¿Qué hacemos los seres humanos? Imaginad que ahora que esa gacela tuviera mentalidad de ser humano. Poneos en esa situación. Empezaría a pensar la gacela: esto no es vida, yo así no puedo seguir, me voy a ir al zoológico con mi primo, porque yo en el Serengeti no quiero seguir más tiempo, aquí no hay quien esté. Es decir, ese es el procesamiento que hacemos los seres humanos, ¿no? De alguna manera intentamos reiterar la activación que ha generado el miedo. No sabemos hacer borrón y cuenta nueva. Cuando la mente entra en juego, ¿no?, la emoción que hemos experimentado podemos o intensificarla, o mantenerla, o inhibirla. A menudo
meter a la mente por medio lo que hace es mantener las emociones mucho más tiempo. Y es entonces cuando esa activación llega a ser incómoda, porque sobre todo no podemos mantener el estado de activación del miedo, no lo podemos mantener mucho tiempo, nos agota, acabamos agotados. Veremos luego que el estrés y la ansiedad tienen mucho que ver con esta activación prolongada en el tiempo. Hubo un contemporáneo de Darwin, llamado William James, que era un psicólogo norteamericano, se le considera el padre de la psicología norteamericana. Y este elaboró una teoría de la emoción que durante décadas se ha desestimado, porque no había ningún estudio que corroborara que es cierta, ¿no? Este decía que, lo voy a simplificar en una frase, decía que no corremos porque tenemos miedo porque corremos. ¿Lo habéis oído alguna vez? Lo voy a repetir. No corremos porque tenemos miedo porque corremos. Lo que quería decir con esto es que cuando tu cuerpo percibe una amenaza, tu cuerpo se reactiva y tu cuerpo echa a correr. Y luego tu mente dice, ¿qué estoy experimentando? Estoy experimentando algo diferente, este no es mi estado natural, yo suelo estar más relajado. Intenta entender qué procesos internos hay ahí, es decir, intenta poner una etiqueta verbal a esos procesos internos. Y esa etiqueta verbal es la emoción. Entonces la mente dice, estoy pasando miedo. Entonces, la emoción viene después de echar a correr. Luego, una vez que yo experimento esa emoción, o que yo verbalizo esa emoción dentro de mi cabeza, puedo aumentar mi percepción de la amenaza y correr más, o puedo inhibir mi percepción de la amenaza, porque veo que no es tal amenaza, y dejar de correr. Es decir, el procesamiento mental lo que hace es inhibir o potenciar la emoción. Y es posterior a la experiencia orgánica de la emoción. ¿Entendéis más o menos cómo va? Cuando la activación fisiológica se da en una situación que yo no soy capaz de comprender, la tendencia del ser humano es a interpretarlo como algo negativo. Es decir, si yo estoy nervioso y no sé por qué estoy nervioso, me siento muy mal. La ansiedad tiene mucho que ver con esto, con una agitación que tú no entiendes por qué se produce. No eres capaz de codificar qué estímulos, qué situaciones, qué personas, qué contextos me están produciendo esa activación. Y como no sé explicar eso, lo que hago es reiterar todavía más esa agitación. Sobre todo cuando esas sensaciones me hacen preconcebir que va a haber un detrimento en mi salud. Por ejemplo, si aumenta el pulso cardíaco, yo puedo pensar que estoy padeciendo una arritmia o incluso un infarto. Y ese nerviosismo que me produce el creer que padezco un infarto puede hacer que yo todavía se me acelere más el pulso y que mi respiración sea más costosa. Es lo que pasa en el ataque de ansiedad, por ejemplo. El papel de lo mental es el que intensifica todo ese proceso. Y a esto hay que añadirle una cosa muy importante, y es que la activación que se produce cuando experimentamos una emoción normalmente es muy rápida, es inmediata casi. Pero el cómo se va deshaciendo esa activación a menudo es lento. Entran en juego procesos hormonales que tardan un tiempo en reajustarse. Y esa activación residual también produce más incomodidad todavía. Por eso es tan útil, por ejemplo, ser capaz de calmar la mente. Calmar la mente no es dejar la mente en blanco necesariamente. Dejar la mente en blanco es muy difícil. Lo que suele ser útil es que la mente piense en cosas diferentes a las que te están reiterando la emoción. Por ejemplo, si yo hago una actividad que requiere mucha concentración, que tengo que poner toda mi capacidad mental en ella, la mente va a dejar de pensar en ese estado emocional y va a dejar de activarse todo ese proceso interno. El otro día vi en la tele uno que se dedica y encontró la calma mental, por así decirlo, apilando piedras. Campeón de Europa de apilar piedras. Él coge piedras de río y las va apilando. Entonces, claro, poner piedras en equilibrio es muy difícil. He visto estas fotos que salen así, piedras apiladas. Pues hay gente que se dedica a hacer eso. Y entonces te tiras una hora para conseguir apilar 5 piedras. Porque hay que usar el punto de equilibrio. Pero es que la concentración es tal que no puedes pensar en otra cosa. Es decir, no puedes estar haciendo eso pensando en qué vas a preparar para cenar esa noche. ¿Sí? Entonces, ese es un método de meditación que permite que la mente deje de estar interviniendo en los procesos emocionales. Bueno, voy a enseñaros, aquí tenéis lo que se consideran las emociones básicas. De estas 8, hay 6 que se ha demostrado que su expresividad es idéntica en todas las culturas y en todos los seres humanos, son universales. Hay 2 que son la confianza y
la reflexión que no tiene una expresividad específica, pero que también se produce. Es decir, nacemos con estas emociones, todos, y todas tienen una función. Igual todos no lo leéis, pero yo os voy comentando un poquito, ¿eh? Tampoco es necesario entrar en todas ellas, pero por ejemplo, el miedo, como ya os he comentado, tiene una función específica, que es la protección y la anticipación. Es esencial el miedo. ¿Qué pasa? Cuando se intensifica, y es normal que se intensifique, el miedo puede producir una sensación de terror, o de inquietud, de nerviosismo, de agitación, ahí ya puede variar, ¿no? Y eso también es normal, que se intensifique el miedo y que nos lleve una sensación que es incómoda. ¿Qué pasa? Que si eso se mantiene mucho tiempo y se intensifica, puede llegar a convertirse en un trastorno. Por ejemplo, en un trastorno de pánico. Un ataque de pánico tiene mucho que ver con la ansiedad. La ansiedad es una emoción compleja que está relacionada con un miedo intensificado, pero también con una reflexión intensificada. La reflexión, como veis, tiene una función específica, función de aprendizaje, de análisis, ¿no? De afrontar una situación e intentar entender qué es lo que está pasando en esa situación. ¿Qué pasa? Que cuando yo reflexiono demasiado sobre algo y entro en bucle, me preocupo demasiado por algo, entro en lo que se llama como rumiación. Rumiación es un término que se usa en psicología, aunque no lo creáis, que es lo que hacen las vacas cuando están ahí mascando. Bueno, pues la mente a veces coge una idea y empieza a darle vueltas una y otra vez. Y te tiras un día y otro y no llegas a ninguna solución y sigues dándole vueltas, ¿no? Eso lo que va a hacer es que entres en ansiedad, porque al final, en ese bucle, tiendes a ver cosas negativas nada más. Cuando eso se mezcla con la emoción de miedo, se suele producir la ansiedad. La ansiedad es un estado muy incómodo, porque en la ansiedad vais a ver luego que se mezclan dos componentes principales, que son una alta activación orgánica, propia del miedo, y un alto procesamiento mental, propio de la reflexión. Entonces, la gente que padece ansiedad son auténticas bombas psicosomáticas, es decir, pueden tener de todo. Todo tipo de problemas, de enfermedades, de afecciones, porque el cuerpo está en una situación de continuo desgaste, a nivel de activación, es decir, tiene el pulso acelerado, la respiración acelerada, y mental, está continuamente la mente funcionando. Otra emoción, por ejemplo, es la ira, el enfado, que en algunas culturas está muy mal vista, pero en otras culturas está muy bien vista. El enfado tiene una función muy específica que para entenderla a veces te tienes que poner por ejemplo, en la situación de un niño pequeño, ¿no? Un niño pequeño se enfada. Cuando se enfada, demanda algo y enfrenta algo, ¿no? En las culturas primitivas también el enfado tiene una función principal, que es crear cierta intimidación. Tiene una función de autodefensa. Es decir, si yo me enfado con alguien, esa persona se lo va a pensar antes, porque yo con el enfado genero un grado de activación en el que demuestro a la persona que estoy dispuesto a llegar a las manos, o por lo menos a discutir. Y la persona igual se lo piensa antes de enfrentarse a mí, ¿no? ¿Que es una función errónea? Bueno, eso habría que debatirlo, si es erróneo o no es erróneo, pero está ahí. El enfado sobre todo se genera en situaciones, lo más natural es que se genere en situaciones en las que tú ves una injusticia social. Cuando tú ves en la tele, por ejemplo, ves una injusticia, te enfada, te da rabia, y esa rabia es sana. El enfado produce una activación no siempre tan fuerte como el miedo, pero produce cierta agitación, y esa agitación a veces te pone muy nervioso y no sabes lidiar con ello. ¿Qué pasa? Que si eso se incrementa en el tiempo o se convierte la emoción, en vez de en algo puntual, en un rasgo de tu personalidad, lo que puede hacer es que desarrolles una personalidad hostil, agresiva, y que tengas facilidad para que te den ataques de cólera. Es decir, que seas una persona intratable, básicamente. Entonces pasamos de usar la emoción como algo adaptativo y práctico en nuestra vida diaria a algo totalmente desadaptativo y conflictivo en nuestra vida diaria, sobre todo a nivel social. ¿Veis la diferencia? Es decir, saber entender las emociones, para qué sirven y cómo podemos jugar con ellas es importante, no solamente para relacionarnos mejor con la gente, sino también para tener un estado mental y físico mucho más relajado y mucho más saludable. Hay una emoción especialmente particular, que la gente no suele darle ninguna valencia, ¿okay? A la gente tenemos con mucha facilidad a dar valencias positivas o negativas a las cosas. Por ejemplo, en nuestra sociedad está muy mal visto que estés triste. De hecho, todo lo que ves en la tele, en los periódicos, en las revistas, son todo sonrisas. Parece que la felicidad se basa en la sonrisa, ¿no? Y estar triste es necesario. Hay situaciones que te hacen estar triste, y la tristeza tiene una función muy importante. La tristeza te hace interiorizar, te hace conectar con tus sentimientos.
con lo que estás experimentando. Te crea cierto aislamiento, pero a la vez lo que hace es enfrentarte a ti mismo, ver qué hay dentro de ti, por qué estás experimentando lo que experimentas. Y también tiene una función social y es promover la compasión, ¿no? Si tú estás triste ante una persona, esa persona no va a ser tan agresiva contigo, por ejemplo, ¿no? Entonces la tristeza a menudo tiene, aunque suene un poco mal, tiene la función de dar pena, ¿eh? O, que suena mejor, promover la compasión, que queda mucho más positivo, ¿sí? Veis que todas las emociones tienen su razón de ser y que incluso la alegría, en un momento dado, que tiene una función muy específica. La alegría es esencial para las relaciones, para afiliarte con los demás, ¿no? Para acercarte a los demás, para mostrar a los demás que estás relajado y distendido, pero la alegría también puede conducirte a un estado de euforia que puede llegar a ser negativo. Y esto lo saben muy bien aquellos que han padecido o conocen a gente que ha padecido un trastorno bipolar. Un trastorno bipolar es una alteración psicológica en la que se combinan trastornos depresivos con lo que se llama un estado maníaco. Un estado maníaco es una alegría desbordante, exagerada, en la que la persona adopta una personalidad histriónica, que llega a ser incómoda, ¿no? Con gestos muy exagerados, ¿no? Que incluso llega a ser insultante, se ríe de ti. Es decir, el estado maníaco es una alteración, por ejemplo, muchos esquizofrénicos desarrollan estados maníacos, ¿no? Y para la gente que está alrededor llega a ser realmente incómodo, ¿no? El estado maníaco. Los bipolares están continuamente saltando de la depresión al estado maníaco. Y es algo que necesita tratamiento, porque a menudo tiene que ver con procesos biológicos. Necesita un tratamiento psiquiátrico, es decir, con fármacos, casi siempre. Veis que incluso la alegría, en un momento dado, puede ser desadaptativa. No todo es positivo en la alegría. Esto es para que veáis que todas ellas tienen su lado positivo, su función, su lado práctico y su lado negativo. Tiene que ver con cómo lidiemos con ella y cómo nos enfrentemos y gestionemos esos estados emocionales. Bien, os voy a enseñar ahora lo siguiente, fijaos. Para que entendáis un poquito lo que os he explicado antes del miedo, la experiencia emocional que vivimos, como os he dicho antes, uno no corre porque tiene miedo porque corre. Cuando yo percibo algo que es distinto al habitual, es decir, yo percibo una situación fuera, lo puedo percibir con los ojos, con el oído, o puedo percibirlo a nivel más profundo, ¿no? A nivel sentimental, ¿no? Eso produce una activación. La activación fisiológica, por ejemplo, la del miedo ya la hemos visto, ¿no? La activación puede variar, pero a menudo la activación tiene que ver con lo que se conoce como el subidón de adrenalina. Cuando se genera, las glándulas suprarrenales generan adrenalina, lo que hace es aumentar el ritmo cardíaco, hay más glucosa en sangre, los músculos se calientan y tú puedes echar a correr o pelearte con alguien o discutir con alguien o enfrentarte a algo. Pero también puede pasar lo contrario, es decir, por ejemplo, en la tristeza, la activación fisiológica es al revés. Lo que hace es deprimir, te baja el ritmo cardíaco, los músculos tienden a enfriarse y te tiende al cuerpo al recogimiento, al plegamiento. Por eso cuando uno está triste a menudo está destemplado. Cuando uno siente esa activación o falta de activación, lo que hace es generar una conducta. Esta conducta puede ser activa o pasiva. En el caso de la tristeza es pasiva, en el caso del enfado o del miedo es activa. Y eso crea un estado anímico. El estado anímico es diferente de la emoción. Un estado anímico es algo que no se define, digamos, de una forma cualitativa, como miedo, tristeza, alegría, sino que es algo que tú defines como más o menos intenso y como positivo o negativo. Es decir, estado anímico puede ser positivo, muy intenso. Cuando uno está alegre y riéndose a carcajada batiente, pues tiene un estado anímico intenso y positivo, ¿no? Y cuando uno está llorando, desconsolado, tiene un estado anímico intenso, de alta intensidad, ¿no? Pero de valencia negativa normalmente, ¿sí? Pero eso depende de cada uno. Uno puede estar llorando a lágrima batiente y valorarlo como positivo, ¿no? Puede llorar de alegría también y valorarlo positivamente. Eso depende. ¿De qué depende? Del procesamiento mental. Es decir, cuando la mente entra en juego es cuando realmente le ponemos una etiqueta verbal, es decir, expresamos qué es lo que estamos sintiendo. Y puede que lo que uno exprese como tristeza, otro no lo exprese como tristeza. La experiencia emocional es lo que llamamos sentimiento. Un sentimiento no es lo mismo que una emoción. Un sentimiento se define como la experiencia subjetiva de la emoción. Entonces, yo puedo estar experimentando tristeza, vosotros también,
pero el sentimiento no tiene por qué ser de tristeza. Puede variar. ¿En función de qué? De cómo haya procesado yo eso. Esa experiencia emocional, ese sentimiento, lo que va a hacer es cambiar mi postura corporal. Esto lo veremos ahora. Ya me habéis oído hablar mucho de esto porque sabéis que es mi tema favorito, de cómo nuestras emociones, nuestro estado mental o emocional cambian nuestra postura y hacen que nos encojamos, que nos abramos, que nos tensemos, que nos cerremos, que nos extendamos, es decir, nos cambia muchísimo. Y esos cambios, si se mantienen en el tiempo, lo que hacen es solicitar unas tensiones específicas o inhibir otras. ¿Sí? Por ejemplo, si ves cómics o dibujos animados, cuando hay un personaje enfadado, ¿cómo lo suelen hacer? Puños cerrados, hombros tensos y la cabeza caliente, ¿no? Incluso a veces le sale hasta humo de la cabeza, porque lo que pasa es eso, que tendemos a, exagerando, lo que tendemos a tensar aquí arriba, y la sangre, por esta acción muscular de la parte superior, lo que hace es llevar más calor a la cabeza. Es decir, sube el flujo sanguíneo hacia el cerebro, ¿sí? Nos acaloramos, lo de sulfurarse. ¿Habéis oído lo de sulfurarse? Bien, esos cambios son reales, y esos cambios, si se mantienen mucho tiempo, pues lo que pueden hacer es un desajuste vascular en el cuerpo, y sobre todo lo que hacen es tensar los músculos de esta parte de aquí, concretamente el trapecio superior, que es este músculo y que ya me habéis oído más de una vez, que es el músculo que estadísticamente más gente tiene contracturado, es decir, lo tiene en estado de hipertonía. Una hipertonía es un tono muscular continuo. ¿Veis? Si yo estoy con el hombro así toda la conferencia, seguramente mañana aquí me duela, porque hay una tensión continua, es mínima, es poquito, pero es suficiente para que esas fibras musculares pierdan la capacidad de relajarse y ahí se forma la contractura. Contractura viene de contracción. Entonces, ¿qué hago yo con esa tensión? Eliminarla, tomar conciencia y eliminarla. ¿Sí? Ya me habéis oído muchas veces lo de mentón hacia adentro, hombros separados del cuello, axilas abiertas. Y es porque esas tensiones son involuntarias, sobre todo porque no las vemos. A mí me gusta mucho trabajar con espejos, porque los espejos te hacen ver tensiones que habitualmente no percibes. Y cuando te ves en el espejo que estás encogido, tomas conciencia y relajas. Y estamos continuamente relajando. Y cuando se vuelve a tensar, relajamos. Bueno, pues si nos enfadamos, esto lo tensamos mucho más. Ahora bien, si las expresiones faciales son idénticas en todas las personas para cada emoción, la actitud corporal puede variar. Es decir, esto es lo habitual en el enfado, pero hay gente, sin embargo, que el enfado es un enfado que intentan ocultar, pero las tensiones no las llevan aquí, las llevan a las piernas, por ejemplo. Es decir, la tensión que no quieren que se les vea aquí, la llevan a una parte del cuerpo en la que ellos creen que nadie se va a fijar. Entonces, aprietan las piernas. Y hay gente que el enfado puede hacerles tensar los aductores, que son los músculos de la parte interna del muslo, por ejemplo. No tiene por qué. Los aductores se pueden tensar por más razones, ¿sí? Entonces, esa postura, esa actitud corporal que yo creo, me va a hacer tener una percepción interna de lo que estoy viviendo, que lo que puede es perpetuar este ciclo o inhibir este ciclo, es decir, o modularlo simplemente. Es decir, de alguna manera yo aquí no puedo controlar nada. Eso es algo que se produce. A partir de aquí, yo intervengo. Las creencias que yo tenga, las ideas preconcebidas sobre qué es una emoción, van a condicionar cómo la defina. Van a condicionar mi experiencia, eso va a hacer que mi postura cambie, y eso lo que va a hacer es percibirme a mí mismo, y a partir de ahí se puede perpetuar el ciclo o no. ¿Se entiende más o menos? Esto es muy simplificado, ¿eh? Esto es muy simplificado, y esto, cuando yo, por ejemplo, percibo una amenaza y se reactiva la emoción de miedo, todo esto sucede en una fracción de segundo, es inmediato. Esto es un análisis muy preciso. Pero ¿qué pasa? Cuando una emoción se prolonga en el tiempo, lo que estoy haciendo es dándole vueltas a esto. Y es muy lento. Y a menudo, en esa lentitud, donde más me quedo es aquí. Y llego aquí, y sigo aquí, y mi postura cambia, y mi actitud cambia. Por ejemplo, la tristeza muy prolongada, ¿qué hace? Que mi postura cada vez sea menos activa, más encogida, y cada vez tenga menos ganas de hacer nada. Entonces, yo percibo que no tengo ganas de hacer nada, con lo cual se inhibe la activación fisiológica. La conducta cada vez es menor y mi estado anímico cada vez es menos intenso y más negativo. Y como yo percibo eso como negativo, ¿no?, sigo etiquetándolo como estoy fatal, yo de aquí no salgo, estoy en un pozo, estoy en un agujero, y con esa creencia sigo modulando mi cuerpo y perpetuando todavía más esa sensación. ¿Entendéis la idea? Algunos diréis, pero claro, tú según lo dices, parece fácil salir de ahí. No, no es fácil,
por ejemplo, si uno ha vivido una experiencia traumática, por ejemplo, la muerte de un ser querido o una ruptura sentimental, pues hay un periodo de duelo que puede ser más largo o menos largo, en el que tú no vas a poder evitar que tu mente intervenga en todo eso y que tu cuerpo lo sufra además. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Mm? Bueno, hay dos grupos principales de emociones. Están las emociones primarias, que son las que hemos visto en la lámina anterior, y luego están las emociones secundarias o complejas. Las emociones primarias pues, son universales, se expresan igual por todas las personas y la activación o los cambios orgánicos que producen también más o menos son similares en todas las personas. Pero las emociones secundarias son complejas y a menudo son una mezcla de emociones primarias. Por ejemplo, los celos, la aversión, la felicidad son emociones secundarias. Los celos, depende cómo conceptualices tú los celos, aquí, pueden ser, por ejemplo, una mezcla de miedo, preocupación y tristeza. ¿Sí? Por ejemplo, si es una mezcla de miedo, preocupación y tristeza, pues lo que van a crear es desvalorización, baja autoestima, depresión y un estado anímico muy bajo. Pero si los celos son una mezcla de miedo, aversión e ira, los celos van a generar agresividad y conducta violenta. Por eso hay violencia de género, por unos celos en el que tienen un alto componente de aversión e ira, de asco, realmente hacia la persona que tú entiendes que te ha quitado tu pareja, por ejemplo. ¿Sí? Entonces las emociones complejas varían mucho de unas personas a otras. La aversión pasa lo mismo. Es decir, la aversión hacia algo, hacia alguien, puede ser una mezcla de asco, miedo e incertidumbre, ¿no? Entonces puede generar una hostilidad fría y distante en la que yo intento evitar a la persona o colectivo hacia el que siento la aversión. Pero la aversión también puede ser una mezcla de asco e ira, es decir, puede meter el enfado, ¿no? Entonces eso genera una hostilidad activa en la que yo busco el enfrentamiento y la agresión verbal o física hacia una persona o a un colectivo. Entonces, la aversión puede variar muchísimo. La felicidad también es una emoción que varía según las personas. Mucha gente asocia la felicidad a la alegría. Parece que la felicidad tiene que tener un alto grado de alegría y no más. ¿Sí o no? Sin embargo, hay gente que asocia la felicidad a la reflexión. Hay gente que es feliz cuando está reflexionando, ¿no? O deduciendo cosas a nivel mental, ¿no? A la confianza, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que incluso asocia la felicidad a la tristeza. La tristeza, si alguien aquí es artista de alguna manera, no sé, escritor, pintor, músico, sabéis que, o seguramente intuís, que la tristeza genera un estado de melancolía que a menudo fomenta la actividad creativa. Y la actividad creativa aporta muchísima felicidad. Había un pintor muralista llamado Diego Rivera, famoso porque estuvo casado con Frida Kahlo. Al final de su vida decía que solamente había sido realmente feliz cuando estaba pintando. Y que cuando estaba pintando no estaba especialmente alegre. Estaba concentrado, incluso a veces estaba triste y melancólico, pero que era cuando realmente era feliz. Fijaos, la felicidad se puede asociar a la tristeza. La felicidad cada uno pues hace su mezcla, hace su receta, ¿no? Nos venden normalmente que la felicidad tiene que tener altas dosis de alegría. Pues puede que sí, puede que no. Eso depende de cada uno. Entonces cada uno debería hacerse su receta de la felicidad, ¿no? Para gestionar una emoción y los efectos que produce hay que tener en cuenta dos componentes principales. Bien, a partir de ahora, lo que os he dicho hasta ahora son cosas que más o menos están demostradas empíricamente, que hay estudios. Esto lo he deducido de mis estudios personales. Faltaría una comprobación empírica para demostrarlo. Entonces, bueno, yo lo comparto con vosotros y si alguien discrepa sería genial porque así estableceríamos un debate al respecto. Las emociones se miden desde el nivel de activación fisiológica que producen y desde el grado de procesamiento mental que producen, ¿no? Por ejemplo, ahí tenéis la alegría, el nivel de activación es alto. Yo cuando estoy alegre estoy activado, estoy distendido. Pero el procesamiento mental es muy bajo. Es decir, no necesito analizar qué está pasando. Estoy alegre y punto. ¿Sí? Y eso tiende a crear una postura. Las posturas que crea cada emoción, estos son pautas generales, pero no son universales. Es decir, hay gente que desarrolla esta actitud corporal y hay gente que no. La alegría, por ejemplo, pues es distendida, despreocupada, expandida. Si yo estoy alegre, no estoy así. ¿Sí? Lo mismo pasa con la tristeza. En la tristeza lo que tiene es un nivel de activación muy bajo, pero un procesamiento mental muy alto. Es decir, en la tristeza
tú no puedes evitar estar dándole vueltas a las cosas. Sobre todo aquello que te hace estar triste, al motivo de tu tristeza, a cuánto durará esa tristeza, a por qué esta tristeza me tiene cogido, etc., ¿no? ¿Qué pasa? Que la actitud corporal ahí es cerrada, pasiva, desmotivada. No hay ganas de actividad en una persona que está triste, sobre todo si la tristeza lleva mucho tiempo o es muy intensa. Y es normal que sea así. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la tristeza? Interiorizar, analizar a nivel mental, a nivel profundo, qué me está pasando, ¿no? Necesito ese margen de interiorización. La ira, por ejemplo, como es lógico, tiene un nivel de activación elevado, alto, ¿no? Sin embargo, en el enfado, a menudo, no siempre, el procesamiento mental es bajo. De hecho, la gente que está enfadada a menudo no atiende a razones. ¿Por qué? No analizan la situación. Una vez que te has enfadado, que algo te ha enfadado, se ha activado ya el organismo de tal manera que tu mente no tiene la capacidad de reflexionar sobre qué está ocurriendo realmente. El miedo, por ejemplo, la activación muy alta. ¿Por qué? Por lo que hemos visto. Porque es esencial que active el organismo para sobrevivir en una situación de máximo peligro. La activación, a menudo que se produce en el miedo, por ejemplo, inhibe el procesamiento mental. Os voy a contar una experiencia personal. Y una vez, pues cuando te compras coche por primera vez, crees que el coche va a hacer de todo durante mucho tiempo y que no hay que cambiar nada, ni el aceite, ni los neumáticos, ni nada, ¿no? Hasta que un día te das cuenta que los neumáticos están desgastados. Y yo me di cuenta de la peor manera posible, y es derrapando en una carretera de montaña cuando empezaba a llover. Yo bajaba por una carretera de montaña, empezó a llover, y yo iba, pues vamos a decir que rápido, Y en una curva en la que no había ningún tipo de muro, es decir, que la curva iba al precipicio, de repente el coche derrapó y el coche derrapaba hacia la curva. A mí de repente, no sé por qué, me vino a mi mente una información que yo pensaba que no tenía, y es que cuando el coche derrapa lo que hay que hacer es girar la rueda hacia el lado que está derrapando el coche. Hice eso, cogí, sin pensar, giré la rueda. Entonces, ¿qué pasa? Las de atrás siguieron derrapando un poco más, pero las de adelante se bloquearon, con lo cual ya el coche se paró. Pasó eso, metí primera, arranqué y seguí. Un minuto después tuve que parar el coche, porque ¿cómo estaba? Acelerado. Y es entonces, un minuto después, cuando analicé la situación y me di cuenta del peligro que había corrido. Pero mi cuerpo hizo lo que tenía que hacer. Es decir, estaba activado, pero mantuvo la calma y recurrió a esa parte del cerebro donde quiera que esté, esa información que yo necesitaba en ese momento. Porque yo podía haber pensado, ¿qué había que hacer cuando el coche derrapa? ¿Cómo era esto? Coche por el precipicio. A ver, igual no se hubiera caído, pero me quedé a un par de metros o tres. Igual no llega a caerse, pero bueno, la situación era para ponerte el corazón acelerado, ¿no? Entonces, ese procesamiento mental vino después, pero en el momento, ¿qué sucedió? Que la mente solamente se dedicó a buscar la información necesaria para sobrevivir a la situación. Punto. He conocido gente que ha habido situaciones similares y para hacer eso tampoco hace falta ser muy inteligente. Me refiero a que yo no tengo una capacidad mental excepcional, ¿no? Es decir, cuando realmente tienes una información que te va a sacar de una situación de peligro, tu cuerpo lo va a usar. Y solamente vas a ser consciente de que la va a usar cuando ya la haya usado. Con el asco y la sorpresa son emociones más neutras. El nivel de activación o es neutro o puede variar, depende de las personas, ¿sí? Y a menudo el procesamiento mental suele ser bajo en el asco, y en la sorpresa depende aquello. En la misma sorpresa surge cuando hay algo nuevo, algo a lo que prestar atención porque es diferente, ¿no? Entonces el nivel de procesamiento suele ser alto porque intentamos entender qué es eso nuevo. La emoción de sorpresa se ve sobre todo muy bien en los niños pequeños, que se quedan así, mirando algo, con la boca abierta. ¿Qué es esto? Y ves que su mente está ahí intentando buscar algo similar porque no saben qué es eso, no entienden la situación, ¿no? Entonces su mente ahí está empezando a lucubrar sobre qué puede significar eso, para qué sirve eso, si le aportará alegría o tristeza, etc., ¿no? Y luego está la confianza y la reflexión, que son emociones que no se expresan de una forma específica, ¿no? Pero que también se da. La confianza, por ejemplo, en los niños pequeños se ve muy bien. Un niño pequeño ves claramente en quién confía y en quién no. Es decir, cuándo se siente seguro y cuándo no se siente seguro en una situación, ¿no? Y la reflexión es una emoción, claro, hay gente que no lo conceptualiza como una emoción, la reflexión. Es un estado en el que tú te dedicas a analizar algo. Y como hemos visto, si exageras ese análisis, pues puedes llegar a la preocupación, a la rumiación y a la ansiedad, ¿no? Entonces son emociones que
no produce una activación excesiva. Esto que he puesto aquí está en función de mi experiencia personal y de la gente que me viene a consulta, y yo voy viendo un poquito cuáles son sus patrones. Siempre me ha hecho me ha llamado mucho la atención la gente que está deprimida y que me viene, por ejemplo, por un dolor de espalda. Cuando te cuentan lo que están padeciendo, hay gente que te lo está contando con los puños cerrados, las piernas apretadas y los brazos pegados al cuerpo, ¿no? Si se lo haces ver, a menudo lo cambian, pero no son conscientes. De hecho, hay gente que acaba con los pulgares machacados de estar así. Esas tensiones, a largo plazo, ¿qué hacen? Pues contracturar los músculos y generan auténticos dolores. Los dolores de espalda muchas veces tienen que ver no solo con malas posturas, sino con posturas de una actividad que ya están condicionadas por mi estado emocional. Imaginad que yo trabajo cargando sacos, ¿no? Pero yo puedo cargar sacos desde una postura encogida o desde una postura distendida. Y desde qué actitud corporal yo haga esa actividad física, las tensiones que se creen serán unas u otras. Veis que se empiezan a mezclar muchas variables. No solamente es la actividad, sino también con qué actitud corporal afronto esa actividad. Entonces, ¿cómo lidio yo con esto? ¿Cómo gestiono yo las emociones? Bien, voy a daros, en función a estos dos bloques, a estos dos conceptos, unas pautas generales. Si yo tengo un estado de alta activación, por la emoción que sea, ¿qué me vendrá bien? ¿Ir a correr al monte o hacer meditación? Depende. Normalmente, si yo tengo un estado de alta activación que me incomoda, toda activación que genera alta activación, toda actividad, que genera alta activación, lo que va a hacer es potenciar eso. Luego me cansaré y entraré en un estado de relajación, seguramente. Ahora analizamos un poquito esto. Si tengo un estado de baja activación, lo que tendré que hacer es activarme. Por ejemplo, si yo estoy deprimido, está comprobado, está demostrado científicamente que la gente que padece depresión, si camina media hora al día con un paso enérgico, se encuentra mejor. Es más, fijaos hasta qué punto, esto que voy a decir es un poco arriesgado, pero es verdad, se han hecho estudios en los que se ha comprobado los efectos antidepresivos, los efectos del ejercicio físico y los efectos de la meditación. Y los efectos del ejercicio físico eran tan intensos como el de los antidepresivos. Curioso, ¿verdad? Lo que se podría ahorrar la seguridad social en antidepresivos si la gente fuera a correr, por ejemplo, o a caminar por el monte. Entonces, la actividad es esencial para salir de estados depresivos, esencial, aunque no te apetezca. Te sales a la calle y das la vuelta a la manzana 4 veces. ¿Sí? Media, más han dicho que, fijaos, hicieron el estudio, consistía en gente que andaba 15 minutos, gente que andaba media hora y gente que andaba 1 hora. El grupo en el que más beneficios se vio era el que andaba media hora y los que andaban 1 hora. Y apenas había diferencia entre uno y otro. Es decir, tan beneficioso era andar media hora como 1 hora. Entonces, si quieres puedes andar 1 hora y si quieres media hora. Ahora, también depende del grado de actividad que estés acostumbrado a hacer. Si estás acostumbrado a andar mucho, le tendrías que andar mucho, y si no estás acostumbrado a andar nada, pues lógicamente, igual andar 1 hora puede ser agotador para ti. Luego, el procesamiento mental. Si yo tengo un estado de alto procesamiento mental, porque la emoción que estoy experimentando me lleva a ello, requiere una actividad que baje ese procesamiento mental. Pregunto, ¿la meditación sería útil ahí? Alguna ya me hace así con la cabeza. Pues no. La meditación lo que hace es que tu mente dé más vueltas. Necesitas una actividad, lo que he comentado antes, que te obligue a concentrarte en algo y que te saque los pensamientos que sueles tener. Yo, por ejemplo, cuando enseño Tai Chi, yo doy mucha información, muchos detalles sobre cómo poner el pie, la rodilla, la pelvis. ¿Por qué? Yo sé que la gente no puede procesar tanto, lo sé, pero yo a la gente la tengo ocupada. Es decir, no quiero que se me vayan. Y cuando veo que la gente empieza a mirar al techo, empiezo a explicar algo, aunque no venga a cuento. ¿Por qué? Porque intento traer a la gente, intento que la gente, la hora y media que está en mis clases, su mente esté en la clase y no esté en otro lado. Es un esfuerzo para mí intenso, porque hablar durante 1 hora y media mientras haces ejercicio cuesta. Pero yo me he acostumbrado a hacerlo y he visto que eso es productivo, porque yo también así me obligo a estar en la actividad, no me voy. Porque si empiezo a hacer en silencio, sé que en 1 minuto me voy a ir. Es decir, la mente, yo creo que en algún experimento que hicieron, creo que llegaron a la conclusión de que los que hacían meditación tardaban en dejar la mente en blanco durante 1 minuto, una media, creo que 12 años de práctica diaria. O sea,
no sale a cuenta, ¿eh? Dejar la mente en blanco. Si yo tengo un bajo procesamiento mental, lo que necesitaré será enfrentar a mis pensamientos. Ahí, por ejemplo, la meditación sí puede ser práctica. Si yo tengo emociones que anulan mi mente, pues la meditación me va a enfrentar a mis pensamientos. Y a veces es lo que necesita uno, enfrentarse a sus pensamientos. Es decir, sentarse, cerrar los ojos. Mucha gente ya, cada vez más, no hace esto, lo de enfrentarse a sus pensamientos. Y hay una herramienta que está teniendo parte de la culpa, que son los móviles. Ahora, en cuanto nos sentamos en la parada del autobús, ¿qué hacemos? ¿Pensar en nuestras cosas? Había un anuncio en la tele, no sé, que era de una compañía de teléfonos, ¿no? Y una chica se montaba en un tren y decía, jo, qué bien, ahora 4 horas para pensar en mis cosas, meditar, etcétera. Y estaba así 10 segundos y bueno, ya he meditado bastante, voy a ver una serie, ¿no? Y no aguantamos. Y cuando tienes emociones de bajo procesamiento mental, necesitamos un poquito conectar con qué pensamos, con qué sentimos. Ahora, si te tengo la cabeza ahí dándole vueltas, pues todo lo contrario. Entonces, con estos dos elementos, yo puedo un poquito elaborar qué dinámica me puede venir mejor. Ahora, esto simplemente son pautas generales. Por ejemplo, imagina que yo tengo una alta activación y un alto procesamiento mental. Por ejemplo, yo sufro estrés, que sería un poquito la antesala de la ansiedad, o podría ser la antesala de la ansiedad. Estoy muy estresado. Es decir, tengo alta activación porque mi trabajo me exige mucho movimiento, mucha actividad física y mental, y encima estoy todo el día dándole vueltas a las cosas que tengo que gestionar, ¿no? Pues que me viene bien una actividad en la que me baje el nivel de activación, ¿no? Y que yo me tenga que concentrar en algo diferente a lo que suelo hacer en el día a día. Por ejemplo, no sé, si hago yoga, yo hago un ejercicio en el que baja mi nivel de activación, hago actividad, pero no me acelera el pulso, no se acelera. Hago estiramientos, hago ejercicio, pero no se me acelera el pulso. Y a la vez me tengo que concentrar en qué postura tengo que hacer, cómo tengo que colocar el brazo, la pierna, y eso lo que hace es crear un equilibrio muy bueno. Por eso el yoga se ha hecho tan popular, porque para la gente que tiene vidas muy estresadas, pues le viene muy bien. Quien dice el yoga, dice el tai chi también, por ejemplo. La gente que tiene una baja activación, por ejemplo, y un alto procesamiento mental, necesita una actividad en la que el cuerpo se active más. El yoga, por ejemplo, a menudo hay muchos tipos de yoga, pero el yoga en general no te activa. De hecho, aquí la gente que hace yoga tienen que poner la calefacción porque se destemplan con facilidad. Yo en Tai Chi intento que la gente se active. Es decir, el Tai Chi, por ejemplo, y el Qigong, yo intento que sean actividades en las que haya una activación elevada y a la vez un grado de concentración también elevado. De esa manera se produce un incremento de la activación, sobre todo gente que tiene vidas muy pasivas. Por ejemplo, trabajo de oficina rutinario, eso te tiende a producir baja activación, ¿no? Entonces una actividad que aumente la activación te viene bien, moverte. Pasear por el monte también es una actividad de activación. ¿Qué pasa? Que si tú vas al monte solo y tú tiendes a tener un alto procesamiento mental, si le has vuelto a las cosas, pues ir solo al monte igual no es buena idea, porque vas a ir al monte, tu cuerpo se va a activar, pero tu mente va a estar ahí con el run run, con la rumiación, ¿no? Entonces vete al monte con un amigo, y habléis de cosas intrascendentes, por ejemplo, y así estás a otra cosa, por ejemplo. Veis que se puede jugar muchísimo con este tipo de procesos. Que yo padezca depresión, pues va a hacer que yo tenga un nivel de activación física bajo y un nivel de procesamiento mental alto, o no, necesariamente. Y luego también, recordad que la tristeza exagerada o mantenida en el tiempo que puede derivar en depresión, eso ya es un sentimiento y es una experiencia subjetiva. Que hay unas pautas generales, pero que cada uno experimenta de una manera diferente. Entonces yo puedo tener una depresión en la que mi mente se queda anulada, se queda en blanco, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitaría ahí? Si tengo un grado de activación corporal bajo y un procesamiento mental también bajo, necesito una actividad que me active física y mentalmente. Por ejemplo, hacer danza contemporánea, que requiere activar el cuerpo y que requiere concentrarse en los movimientos, puede ser una buena opción. ¿Qué suele pasar? Que la gente que tiene depresión está tan desmotivada que no le sale hacer todo eso. Y la gente, sin embargo, pasa mucho, que tiene un nivel de activación alto y un procesamiento mental alto, se pone a hacer actividades en las que todavía activan más el cuerpo y activan más la mente. Por ejemplo, se van a andar en bici y se suben Urquiola todos los fines de semana. Alta activación corporal, y la mente, como es una tarea rutinaria, está ahí dándole vueltas a las cosas. Yo no soy amigo, pero esto es mi experiencia personal, de los ejercicios rutinarios.
especialmente de 3, que son correr, andar en bici y nadar. Porque a mí esos ejercicios, como son mecánicos, hacen que mi mente empiece a darle vueltas a las cosas. ¿Qué pasa? Que esos ejercicios mucha gente los hace por el agotamiento que produce y por la relajación posterior. Y esto es un elemento que yo he intentado analizar porque he visto que lo que aparentemente les viene bien, a largo plazo no les viene bien. Entonces he intentado entender por qué era eso. El deporte extenuante y monótono o repetitivo lo que hace es inhibir a menudo el efecto orgánico de las emociones. Cuando yo llevo el corazón al máximo de mi rendimiento, lo que estoy simulando es la situación de peligro que se produce cuando corríamos antiguamente para escaparnos del león. Es decir, nosotros simulamos realmente la emoción de miedo, activando nuestro corazón y nuestro cuerpo. Una vez que eso pasa, toda activación que produzca las emociones queda como atenuada. Es decir, yo ya llevo el cuerpo a un grado de activación tan alto que las emociones, digamos, aunque estén por medio, no van a producir ningún cambio significativo. Es decir, estoy atenuando el efecto de la emoción. Luego se produce una relajación posterior que simula la sensación de haber escapado del león y esa satisfacción, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo la emoción que tenía a nivel mental no la he gestionado, con lo cual se va a filtrar en algún momento. Es decir, lo que estoy haciendo, digamos, es escaparme de mis emociones, simulando una emoción todavía más fuerte, que sería la del miedo. Esto puede llegar a convertirse en algo adictivo. Es decir, por ejemplo, yo tengo un conflicto sentimental con alguien cercano a mí, mi pareja, mi hermano, mi padre, mi hijo, ¿no? Y yo no gestiono, ni hablo con esa persona, ni llego a acuerdos con esa persona, ni negocio con esa persona, ni enfrento las cosas que yo entiendo que debería enfrentar. Pero me siento mal. Entonces, ¿qué hago? Me voy a correr, esto es muy típico, me voy a correr porque estoy fatal. Hay mucha gente que se va a correr, o se va a andar en bici y se pega una auténtica paliza. La relajación que queda después te da la sensación como que has conseguido aplacar esa inquietud interna. Pero el problema sigue ahí, en tu mente. Entonces, cuando esa relajación post-ejercicio vuelve al estado normal, la emoción vuelve a surgir. Y hay gente que dice, me vuelvo a correr otra vez. Sí, sí. Y entonces se genera una enfermedad que seguramente habéis oído hablar de ella, que es la vigorexia. Que es vigorexia, es adicción al ejercicio físico, ¿no? Y que a menudo tiene que ver con un no saber enfrentar las emociones y lo que haces es crear una actividad tan intensa que aplaque la activación orgánica que esa emoción tiende a producir, con una activación mucho más intensa, más grande, así de fácil. Parece que hemos inhibido el efecto de la emoción, pero aquellas situaciones que tienen un trasfondo sentimental profundo siguen estando ahí. No he cambiado nada. Y a menudo tiendo a creer que como ya tengo el ejercicio para canalizar eso, no necesito enfrentar nada. De hecho, es muy típico, gente que hace mucho ejercicio, pues cuando le hablas de temas sentimentales no quiere saber nada del tema. Incluso se ríen de ti, ¿no? O te dice que hablar de esas cosas son mariconadas, ¿no? O que no vale para nada, etcétera, ¿no? Esta es una hipótesis mía, ¿eh? No os toméis a pie de la letra. Seguramente aquí habrá gente que le guste ir a correr, ir a nadar, andar en bici y, a ver, yo entiendo que puede ser sano. Ahora, yo os animaría a que analizarais hasta qué punto lo hago como una evasión o lo hago porque realmente me sienta bien como ejercicio saludable, ¿sí? Si yo hago ejercicio porque es saludable y luego además gestiono mis emociones adecuadamente, pues genial, ¿sí? No me escapo de ellas. Lo habitual es escaparse de las emociones. Nos incomoda mucho el tema emocional porque a menudo no hemos sido educados en la gestión emocional. Hay un libro que fue un bestseller, en los 90 creo que se publicó, que igual os suena, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Fue un bestseller, yo no entiendo por qué fue un bestseller, porque es un libro denso. O sea, a mí como psicólogo es un libro que me ha costado leer. Tiene partes farragosas, tiene partes asequibles, pero tiene partes farragosas, ¿no? Este señor, digamos, cambió un poquito el paradigma de cómo afrontar pues los desequilibrios mentales, los trastornos, los conflictos interpersonales, y hizo hincapié en la inteligencia emocional, como un tipo de inteligencia en la que no juegan tanto papel la capacidad intelectual o la memoria, o tu capacidad de procesamiento, sino el cómo gestionas tus emociones, sobre todo de cara a las relaciones, ¿no? Y este decía que, digamos, marcaba como cuatro habilidades emocionales que todos deberíamos de tener, ¿no? Para hacer una buena gestión emocional. La primera sería percibir las emociones. Y percibir una emoción es interesante hacerlo sin juzgar.
Por ejemplo, si yo veo triste a alguien, le digo, te veo triste. No le digo, no estés triste. Decirle a alguien que está triste que no esté triste es negarle que pueda estar triste. No le permites expresar su emoción. Entonces digo, estás triste, ¿te pasa algo? Entonces ahí le permites que exprese su tristeza y el porqué de su tristeza. Eso ayuda, ¿sí? Entonces, el no estés triste o el no estés enfadado. Enfadarse es una emoción que viene bien expresar. Luego ya sería cuestión de debatir cuál es la forma más adecuada de expresar la ira. Igual no todo el mundo sabe expresarla de manera adecuada, pero si no te han enseñado a expresar el enfado, pues lo expresas como buenamente puedes, ¿sí? Un niño, cuando tiene una rabieta, está expresando su enfado y no tiene ni idea cómo expresarlo. Pues si hay rabietas que tienen tela, ¿no? Pero él lo hace como buenamente puede, ¿no? Entonces también el padre, pues ¿qué tiene que hacer? Bueno, está bien que expreses tu enfado, qué es lo que no te gusta, ¿no? ¿Qué es lo que te incomoda? Dímelo. Y le enseñas a que lo exprese de una forma más asertiva, ¿sí? A que sea más preciso en cómo se siente, que no sea simplemente una pataleta, que no sea una mera activación orgánica y física, sino que haya una verbalización, ¿sí? Parece evidente, sin embargo no es lo que se suele hacer, ¿no? Cuando percibimos las emociones de los demás, también aprendemos a percibir las nuestras. Es decir, es importante también la percepción que sea externa e interna. Yo percibo las emociones, yo reconozco cuando estoy triste, y cuando estoy enfadado, y cuando estoy nervioso, y cuando estoy reflexivo. A mí me pasa mucho que, ¿estás triste? Digo, no, estoy reflexivo. Yo, por lo visto, cuando estoy reflexivo, parece que estoy triste, ¿eh? Entonces mucha gente me dice, ¿estás triste? Digo, no, estoy pensando en algo que necesito meditar sobre ello porque me preocupa y quiero dar una resolución, pero no llego a estar triste. ¿Que me puede llevar a la tristeza? Puede ser, ¿no? Y está bien también expresar eso, decir, pues no estoy triste, estoy así. O estoy enfadado también. La facilitación emocional es saber generar, usar y entender las emociones que uno experimenta. Es decir, lo que os he explicado antes, ser conscientes de que cada emoción tiene una función adaptativa, es decir, sirve para algo. No hace falta aprenderse para qué, pero es útil saberse cuál es la función de cada emoción. Y puede que en cada uno la emoción tenga más funciones de las que tiene para los demás, ¿sí? A mí el miedo me resulta muy útil, ¿no? El miedo, por ejemplo, antes de la conferencia, a que algo salga mal. Eso me genera una activación, un nerviosismo. Y eso me pone alerta y me hace corregir cosas. A ver, esto, la calefacción está puesta, la luz, la pizarra, es decir, empiezo a atender señales. ¿Es útil o no es útil? Es algo incómodo, porque notas que tu pulso no está igual y que tus manos están más frías, ¿no? Y en algunas personas, pues que les suda la frente. Pues es normal, pero lo reconoces como algo normal, no como algo desagradable. La gente que suele hacer, oh, fíjate cómo estoy, mira, toca, mira cómo estoy alteradísimo. Bueno, estás alterado, estás agitado, pero eso puede ser bueno. La comprensión emocional sería la tercera habilidad emocional, según este autor, que implica comprender cómo se relacionan las diferentes emociones. ¿Qué quiere esto decir? Que a menudo de una emoción pasamos a otra. Por ejemplo, de la reflexión puedo pasar a la tristeza, ¿no? Y luego la tristeza me puedo quedar en ella, y entonces si se prolonga puede tener consecuencias negativas, o de la tristeza puedo pasar, por ejemplo, al enfado. Es lo que pasa, igual habéis oído hablar del proceso emocional del duelo, ¿eh? Cuando hay un duelo, porque has perdido un ser querido, bien por un fallecimiento o bien por una ruptura sentimental, a menudo hay un proceso que no es igual en todas las personas, pero que sigue unas pautas, que es, el primero es la negación, ira, depresión, ¿os suena todo eso? Entonces, yo no creo que sea así en todas las personas, pero sí es verdad que da una pauta sobre cómo va evolucionando, ¿no? Cuando uno de repente le dicen que un ser querido va a morir, ¿no? A menudo lo primero que haces, una actitud habitual es negarlo. No puede ser, no puede ser. Con lo bien que estaba él, no puede ser. Buscas una segunda opinión, ¿no? Luego ya te llegas a enfadar. Es que no hay derecho, porque hay gente, por ejemplo, que se enfada con el universo, con Dios, o si creen en una fuerza superior, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? Es que yo que he estado toda la vida, que he sido una buena persona, que he sido justo. Y luego pasas, cuando ves que ya no puedes hacer nada, que tu energía se agota, te deprimes, ¿no? Y entras en un estado de pasividad, ¿no? Luego hay gente que entra en un estado que se llama negociación. Fíjate, y hay gente que reza a Dios y dice, si salvas a esta persona yo te prometo que voy a ser mejor todavía. O negocias con la persona, ¿no? Que te va a dejar, no te vayas, yo voy a cambiar, etc., ¿no? Es decir, esa negociación también es una fase de ese proceso que hay gente que lo identifica como un estado emocional, complejo pero emocional. Y luego dicen que todo eso se resuelve con lo que llaman la aceptación. Y cuando ya aceptas que eso va a pasar, intervengas tú o no intervengas, ¿no?
No todo el mundo lo vive así, y hay gente que yo creo que mete más emociones todavía, y a menudo las emociones son como una especie de ensalada que está revuelta y que va saltando de una a otra. Y casi es mejor, desde el punto de vista anímico, pasar de una emoción a otra y ser consciente de que pasas de una emoción a otra que no estancarte en una de ellas. Por ejemplo, estancarte en el enfado te va a mantener muy activado fisiológicamente y tu cuerpo no va a poder aguantar, va a acabar agotado. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, yo tengo recuerdo de jefes que he tenido que, no sé por qué, pensaban que estar enfadado era lo que les daba autoridad. Entonces estaban enfadados muy a menudo y cuando algo no se hacía como querían, gritaban, se alteraban y les veías realmente nerviosos a menudo. Esa gente a menudo suele tener problemas cardíacos y eso también sí está comprobado científicamente, ¿eh? Es decir, es gente que tiene más facilidad. ¿Por qué tienen problemas cardíacos? Porque tienen un nivel de activación cardiovascular muy elevado de forma continua. Están sobresolicitando su corazón. Si además comen mal y no se relajan, etcétera, pues potencian todo eso. Porque si luego encima su alimentación es mala, no hacen un ejercicio que les relaje, no duermen bien, pues vas incrementando factores. Al final, recordad que la salud es una cuestión probabilística en la que entran en juego muchas variables, ¿no? Que tú puedes controlar un montón de ellas, pero al final siempre hay una que se te escapa, y que no sabes cuál es, que puede ser la variable genética, por ejemplo. Luego, regular las emociones implica, primero, conceptualizarlas como algo que no es ni agradable ni desagradable. Enseguida tendemos a dar una valencia positiva o negativa a las cosas. Pues siento esto, punto, ¿no? Y luego, expresar las emociones, que es lo más difícil, es decir cómo te sientes, ¿no? Expresar las emociones hace que también aprendas a vincularte o desvincularte de ellas. Si tú reconoces que estás triste, es como si el cuerpo o la mente dijeran, bueno, estás reconociendo que estás triste, lo has admitido, muy bien, a partir de ahora ya la tristeza puede ir modulándose, ¿no? Pero si no reconoces tu depresión te va a costar mucho, igual que si no reconoces tu enfado. Entonces, resumiendo, y con eso termino ya, atender las emociones propias y de los demás, sería el primer requisito. Ver qué siento y ver qué sienten los demás, y si lo expreso mejor. Usar esas emociones para la conducta adecuada. Es decir, cada emoción genera una conducta y esa conducta normalmente será la que mejor me viene en ese momento y por eso se ha generado esa emoción. Saber qué conducta genera cada emoción y canalizarla adecuadamente. Dar significado y expresar a lo que se siente. Es decir, yo puedo escribir lo que siento, por ejemplo, esto a la gente le cuesta mucho, lo puedo expresar y para dar significado a las emociones tampoco hace falta ir a un psicólogo te puede ayudar, pero un amigo con el que tengas confianza es muy útil, y quien tiene un buen amigo no necesita un psicólogo, de verdad. Un buen amigo que es aquel al que tú le confías pues lo que sientes. No es un amigo íntimo aquel al que le cuentas lo mismo que le cuentas al frutero o al del bar. Es decir, si lo que hablas con tu amigo es lo mismo que hablas con el de la tienda, de fútbol, del tiempo, de política, pues no es íntimo, es un amigo, pero no es íntimo. Un amigo íntimo es aquel al que le cuentas lo que sientes, que no se lo cuentas a cualquiera, ¿sí? Entonces ahí también hay que saber seleccionar a quién se lo cuentas. Y por último, gestionar las emociones, reconociéndolas y no vinculándose de forma perpetua a ellas. Yo puedo estar deprimido mucho tiempo, por lo que sea, pero también dentro de esa depresión, de esa tristeza continua, yo puedo encontrar espacios en los que hay otras emociones que también intervienen. Y si dejo espacio a otras emociones, pues al final la tristeza acabará poco a poco mitigándose. Con esto voy a terminar ya. No quiero daros más la chapa. Creo que las ideas principales ya las he transmitido y si queréis preguntar algo o comentar algo al respecto, yo estaría encantado de escucharos. ¿Se os ocurre alguna pregunta? ¿Algún comentario? Dime. Has comentado el miedo que sí. no te pones activo sin nada, pero también hay miedo que te agota. Que te paraliza. Pero es que eso es que la activación hace que tus músculos se retraigan. Porque dentro del miedo hay un mecanismo de defensa que se basa en la pasividad. Por ejemplo, hay las crías de muchos animales, de muchos mamíferos, cuando sienten peligro se quedan totalmente quietas, porque saben que muchos depredadores van al movimiento. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos también en los genes nosotros. Entonces, en un momento dado, la activación es alta, pero te paralizas. Entonces, digamos que llevas tu activación fisiológica a paralizar los músculos. Y a menudo hay tensión muscular, pero la activación está ahí. Es otra forma de canalizar la activación. En vez del movimiento, a la parálisis. ¿Sí?
¿Respondo a tu pregunta? Sí. Es que hay muchos animales que lo hacen, sobre todo las crías. ¿Y qué pasa? Que para los seres humanos no es la reacción a menudo más adaptativa, la parálisis. A menudo la reacción más adaptativa en el miedo es o enfrentarte a la situación o escapar de la situación. Normalmente escapar. Somos animales que biológicamente digamos que estamos preparados para huir de los depredadores. ¿Sí? Y volviendo un poquito a lo de la gacela, esa que le daba vueltas a que era muy estresante vivir en el Serengeti, pues supongo que nuestros antepasados, cuando se enfrentaban a un dientes de sable o un oso cavernario, pues después de enfrentarse a él tampoco se quedaban pensando de qué vida más dura esta de las cavernas, ¿no? Pues seguían con su vida, sin más. Ahora tenemos tanto procesamiento mental, tantas cosas en la cabeza que necesitamos entender todo tanto que a menudo le damos connotaciones negativas. ¿Más preguntas o inquietudes? Dime. Hola. Yo he oído hablar, bueno, soy Javi, Sí. me presento. He oído hablar de un experimento que se basaba en inducir una emoción mediante una especie de trampa, como puede ser colocarse un lápiz en la boca fingiendo una sonrisa. Sí. ¿Lo conoces? Sí. ¿Podríamos decir que hay esas opciones de trampa en ir de una emoción a otra? Bien. Si hay muchos experimentos. El experimento consistía en que les hacían ver una telecomedia de estas que dan en la tele a gente, a unos la veían sin nada y otros la veían con el lápiz en la boca. O les mandaban a hacer un texto y unos lo hacían sin nada en la boca y otros con un lápiz aquí. Esto simula la sonrisa. A la gente que se ponía el lápiz en la boca les parecía mucho más graciosa la telecomedia. Es decir, si tú simulas una emoción, la emoción se desarrolla. Es más, Gregorio Marañón, el del hospital, fue un investigador que estudió cantidad de campos y una investigación tenía que ver con las emociones y él lo que hacía era inyectaba adrenalina a la gente, ¿no? Entonces la gente decía que experimentaba emociones, pero que eran emociones frías, no sabían definir la emoción, ¿no? Entonces Gregorio Marañón llegó a la conclusión de que la emoción necesita una activación fisiológica, pero también necesita que la mente de alguna manera procese eso y tenga una serie de estímulos que le den una explicación a la emoción. Es decir, se pueden simular emociones y también se puede hacer el efecto contrario. Otro experimento consistía, a raíz de eso, en que gente que también veía en una pantalla situaciones de injusticia social. Y unos lo veían en una postura en la que tenían que estar apretados, porque el asiento les hacía estar apretados, y otros estaban en la posición distendida. Les producía más rabia y más enfado lo que veían en la tele, ¿a quiénes? A los que estaban apretados. Es decir, la actitud corporal que yo creo tiende a fomentar una emoción u otra. Potencia una emoción. No es la causa principal de la emoción. Entonces, si yo estoy deprimido y yo tiendo a cerrarme, pues voy a perpetuar esa emoción. Si yo tiendo a abrirme, como os digo muchas veces, que abrir el pecho quita la depresión. Hombre, quitar la depresión es difícil. Pero si tú te abres, te estiras, te expandes y haces ejercicio, vas a facilitar. Luego habrá que hacer más cosas a nivel mental, ¿sí? Pero el cambio corporal influye en la emoción. Ayuda, sí. Muchísimo, ayuda muchísimo, ¿eh? La comida, por ejemplo. ¿Sí? Me acuerdo que había un anuncio en la tele, pues creo que era de Fabada o así de esta, ¿no? Y salía un gallego con su madre, y la madre estaba ahí sentada y no decía ni mu, todo encogida, y le decía, abuela, coma, que esto quita la depresión, ni centollo, ni marisco, ni nada, Y a ver, si tú te das la satisfacción de comer algo que te gusta, también tu estado anímico cambia. No sé si esto ha respondido un poquito lo que has planteado, ¿sí? Entonces yo animo a la gente siempre a crear actitudes corporales distendidas, activas. Cuando os digo en clase muchas veces, ¿no? Hay gente que mandas a estirar, vamos a estirar el dedo, y hay gente que hace así. Digo, venga, actitud, nos ponemos, estiramos el codo, bajamos los hombros, metemos el mentón, esto crea una actitud activa. Es decir, la postura erguida te crea una actitud activa y la postura encogida tiende a crear una actitud pasiva. Entonces, si yo soy pasivo y me encojo más, voy a ser más pasivo. Si yo soy pasivo y poco a poco me obligo a abrirme, a expandir, a estirar, lo que voy a hacer es ser más activo. La gente que se estira es más dinámica que la gente que no se estira. Y además, los estiramientos, por ejemplo, tienen un efecto más activador que el ejercicio físico. El ejercicio físico te activa, pero te agota. Los estiramientos te activan y no te aguantan tanto. Hay algunos muy intensos, ya lo sabéis, y hay algunos que son especialmente duros, porque ponen en evidencia tensiones que tenemos. Entonces yo soy más partidario a la gente, cuando la gente me dice, tengo algún alumno, joder, he estado andando 4 o 5 horas, hemos andado hoy, hemos ido al monte, hemos subido a hemos bajado, hemos subido.
¿Y qué tal? Jo, me duele aquí la rodilla, la espalda. Digo, ¿y por qué en vez de andar 5 horas no andas solo 2 y dedicas una a estirar? O sea, si tienes 5 horas al día para hacer ejercicio, está bien que andar, eso, a mí andar me parece lo más sano del mundo, y si es por el monte, mejor. Pero no dediques tanto tiempo, estira también, porque estirar es lo que va a hacer que no se te carguen los músculos, que las articulaciones estén más sueltas, etc. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Pues sí, por ejemplo, las cosas que sabemos que nos enfadan. Y un ejemplo pragmático sencillo. Hay gente que habla en la televisión, si queréis ponemos políticos, que te revienta, que es que no puedes aguantar lo que estás diciendo. Y yo automáticamente bajo el volumen. Y hay quien me dice, no mujer, escúchalo, hay que escuchar a todos. Pero como me va a enfadar tanto, pues ya preveo eso y digo, este tipo yo no gasto el tiempo en escucharle. Eso que sería una deficiencia, o sea, es mejor poder asumir que está diciendo unas estupideces contra mi pensamiento, contra el suyo, puede que no. O sea, es como si yo le hubiera hablado a Hitler ahora, ¿no? Exagerando mucho. Me pondría cabreadísima que hay que eliminar a los judíos, pero a lo mejor es más perfecto escucharlo, reaccionar, procesarlo y asumirlo y controvertirle, etc. No sé, eso como lo ves, yo cojo lo fácil, ¿eh? Pues depende, mira. No sé, pero vamos a preguntarle al profesor. Bueno, es que es un debate. Yo no tengo una respuesta concluyente. A mí me enfadan muchas cosas, pero yo me obligo a escucharles, pero es lo que hago yo, no tienes por qué, pero hay cosas que no puedo con ellas tampoco. Por ejemplo, ahora, por alguna razón que desconozco, cada vez hay más adeptos o más seguidores de una teoría que es la teoría de la Tierra plana. Se llaman los terraplanistas. ¿Has oído hablar de los terraplanistas? Gente que cree que la Tierra es plana, que no es esférica. Que lo que la Tierra es esférica es un bulo que se ha inventado la NASA, ¿no? Y que nos han engañado. Hay millones, hay congresos internacionales de terraplanistas. Entonces van periodistas de investigación para intentar entenderles, ¿no? Y al final ves que aunque vas con la actitud de intentar entenderles, al final ves que el periodista no se aguanta. Dices, o sea, porque no puedes con eso, porque es tan irracional, es que no hace falta que... Yo no necesito la NASA para saber que la Tierra es redonda, lo podemos corroborar. Es decir, podemos hacer, aquí mismo podemos hacer experimentos para saber si la Tierra es plana o es redonda, se puede hacer, ¿no? Y si has estado en el hemisferio sur, pues habrás comprobado que las estrellas son diferentes, que solamente por eso ya sabes que la Tierra no es plana. Si fuera plana, las estrellas serían iguales, ¿no? Pero aún así hay gente que cree en ello, y además te dan argumentos. Y hay gente que se molesta, a mí me cabría mucho, pero hay gente que se molesta en intentar entenderles, pero al final ves que no aguantan tampoco y se acaban enfadando, ¿no? Y es normal. Pero hay cosas que se salen de madre, y Internet está lleno de cosas que enfadan mucho, y la tele también. Ahora bien, en política, por ejemplo, yo si fuera político, pero yo no soy político, y yo creo que no valdría para ser político, pero yo entiendo que un buen político es el que es capaz de decir, bueno, yo no comparto esto, pero lo voy a escuchar, a ver qué tiene que decir esta persona, y yo luego daré mis razones para demostrar lo contrario. Y el debate político sano es ese, ¿no? No es despotricar de los demás, ¿no? Yo cuando un político se dedica simplemente a argumentar, argumentar no, a insultar a los demás, porque básicamente es lo que hacen, sin argumentar, me enfada. Y me da igual que sea de izquierdas o de derechas, ¿eh? Y yo a veces y que son los de la ideología política contraria a la nuestra, ¿verdad? Vale. Mira, yo a veces me obligo, es más, a leer artículos de periódicos cuya opinión política no comparto. Porque digo, voy a leérmelo, a ver qué dicen, quiero saber qué dicen, ¿no? A veces no aguanto todo el artículo, ¿no? Pero a veces me lo leo entero. Y a veces dices, mira, no lo comparto, pero es verdad que aquí y aquí tiene su lógica. Yo no lo comparto, pero tiene su lógica. Y hace poco, no voy a decir quién, para no decantarme por nadie, pero en el debate de investidura, un político cuya ideología no comparto en absoluto, me pareció que habló de forma muy correcta y muy coherente, y me quedé sorprendido. Digo, fíjate que bien hablado el hombre y qué coherente todo, ¿no? Sin más, entonces... Pero hay otros que te hieren profundamente. Sí. De un estómago, aguantar eso. Hay que tenerlo. Sí. Pero esto, a ver, ahí lo sano es decir, bueno, me enfada, esto me enfada, y ya está. Y yo reconozco la emoción de mi enfado, y lo reconozco, y me activa, ¿sí? Pero no es necesario vivir. No. A ver, ¿por qué? A ver, el enfado está ahí por algo. Te vas al monte, ves los árboles... A ver, la gente que no se permite el enfado suele ser muy infeliz, ¿eh? Hay gente que no se permite enfadarse nunca. Y la activación del enfado la tienen contenida. Y a menudo eso crea... A ver, no se enfadan verbalmente, pero su cuerpo sí reproduce ese enfado de alguna manera. Es decir, a menudo
El enfado que tú no verbalizas, tus músculos sí lo expresan. Pero habría que verbalizarlo de modo educado, por decir algo. Eso sería lo ideal. Digo, para no empezarte a pelear con la gente. Sí, a ver, hay por ejemplo es que nos han enseñado también, hemos asociado muy fácilmente el enfado a elevar la voz. O sea, desde luego. Y hasta el punto que hay gente que cree que si habla más alto tiene más razón. Y yo hay gente a la que se lo he dicho, es decir, por hablar más alto no vas a tener más razón. Y además yo como tengo un vozarrón tremendo, si me pongo a gritar, doy miedo. Entonces digo, fíjate cómo hablo yo de alto, me pongo a gritar, y entonces ven y digo, jolín, pues claro, y no por eso tengo más razón. Entonces, el ¿no? enfado no sería lo que es como una cara de ira, sino el enfado sería argumentar en contra. Pero eso yo no sé si... No, pero te puedes alterar, ¿eh? Que te alteres es sano también. Que te alteres en una situación y que hables, no digo en un tono más alto, pero sí con más energía, en un tono más enérgico, no más alto, sino más enérgico. Estás señalando, primero, que no estás de acuerdo y segundo, que no estás de acuerdo hasta el punto de que eso te produce cambios orgánicos, que te altera, ¿no? Y que vea a la persona, fíjate, no solamente no estoy de acuerdo, es que me siento muy alterado con esto. Que eso, por ejemplo, es muy sano decirse, una persona cuya conducta te incomoda y te altera, decir, oye, me estás alterando mucho, estás pegando golpes en el suelo y me está alterando tu conducta. Se lo expresas, estás expresando tu enfado. Ya, bien, ¿Sí? un enfado domesticado, sí. Sí, eso es, hombre, eso es lo ideal. Que las emociones, a ver, pero cuando reconoces las emociones, lo primero que aprendes es que una vez que las reconoces, no necesitas exagerarla. El problema es no admitirla. Pero a ver, la gente que se enfada con mucha facilidad y que eleva mucho el tono de voz, normalmente no te admiten que se enfaden. Y si te lo admiten dando a entender que es por culpa de los demás. Es que fíjate, es que me haces enfadar, ¿no? Te hace enfadar la situación, punto. Pero el que te enfadas eres tú. ¿Sí? Te hace poner triste la situación, pero el que te pones triste eres tú. ¿Sí? Y ser consciente de esa tristeza y de ese enfado. A mí enfadarse me parece sano, ¿eh? Me parece sano. Enfadarse, estar alegre, estar triste, tener miedo, es muy sano tener miedo, que también es otra cosa que parece como que no hay que tener miedo, ¿no? Hay que tener miedo. De hecho, es más, no se puede ser valiente si no tienes miedo. Es que la gente, ¿qué gracia tiene? A ver, si no tienes miedo, pues lógicamente te puedes enfrentar a cualquier situación, no te vas a alterar nunca. Claro, el valor es, aun teniendo miedo y aun estando alterado y que tu pulso acelere, te enfrentas a la situación y sales y lo haces, ¿no? Pues los actores esto lo saben muy bien, ¿no? Los actores que están lidiando continuamente con el miedo escénico, ¿no? El miedo escénico es tremendo. Hay actores que lleva 30 años interpretando y de repente hace una entrevista y dice que tiene pánico de la obra que va a hacer ahora por toda España. Joder, pues llevas 30 años, ¿no has quitado el miedo? Pues no, no se quita el miedo, porque es una situación nueva. La obra es diferente, lo que tienes que hacer es diferente, lo que tienes que expresar es diferente, y sabes que el día del estreno, tu activación es posible que sea diferente, y sabes que esa activación va a estar ahí. Y esa activación hay mucha gente que le incomoda. Yo he me he acostumbrado a lidiar con esa sensación porque sé que es productivo y que es agradable, y que agradable no, que es práctica, que me permite estar alerta. El nerviosismo te permite estar alerta. El problema es que cuando no eres consciente de eso y se prolonga en el tiempo, pues te afecta muchísimo. ¿Sí? Resumiendo Mucho. diríamos que tú estás transmitiendo que las emociones las tenemos que sentir, si no todas, si hay alguna más negativa igual no, la ira igual no, pero que las tenemos que sentir y saberlas canalizar, ¿no? Es un poco, Sí. asumirlas. A veces es algo tan sencillo como dejar que se genere, que se manifieste y que poco a poco se vaya inhibiendo. Y a veces lo natural es que una emoción se inhiba de forma natural, o sea, de forma espontánea. Lo que pasa es que hay veces que las experiencias me desagradan. Me estoy acordando ahora muy recientemente de una chica que iba, fíjate, a examinarse a Vitoria a unas oposiciones, que llevas pues muchísimo tiempo preparando. 7:30 de la mañana, un sábado, por la Meda de Mazarrero, nada sospechoso. Fue atacada, es verdad que a las 7:30 de la mañana, que fue atacada por un tipo que le quería robar el bolso. Dicen que hay que dárselo, pero bueno, ella no se lo dio y entonces se encontró tirada en el suelo y le había cogido el paraguas y le estaba amenazando con metérselo por el ojo. Claro, al final evidentemente se llevó el bolso. Bueno, no, estando ya tirándola al suelo, le dio una patada aquí, que tenía el ojo así, la pobre, que bueno, parece ser que no le afectaba nada. Claro, esa chica ha tenido pánico y lo sigue teniendo, porque tienes una razón muy grande, o sea, dile tú cómo eso ya lo superará con el tiempo, pero bueno, todas estas ya ni te quiero decir los inconvenientes que no se tuvo que ir a examinar, porque para eso había estado tanto tiempo, imagino que estaría así, pero es que encima no tenía ni el carnet de identidad, que se lo había llevado al tipo, o sea, no hay por dónde cogerlo, ¿no?
Entonces, pues, eso a mí me cuenta, ¿no? Que todavía que lo está viviendo así relativamente. Hombre, una vez que te pasa eso, al final luego también, en cuanto ves un estímulo que se asemeja, aunque sea remotamente, a esa situación, te entras en pánico. ¿Sí? Yo, a ver, yo sé artes marciales, pero a mí me viene un tío con una navaja y me pide la cartera, le digo, te voy a dar la cartera, mira, toma, aquí tengo todo el dinero. ¿Me pides que me quede con el DNI, con...? Yo haría eso. Sí, es lo que... Yo lo tengo claro, o si puedo echar a correr, echo a correr. Que para eso está el miedo, para echar a correr. Sí, ¿Eh? qué fuerte esta chica, supongo. No, Digo, las gentes que han trabajado cercanas a mí en organismos internacionales, en países al que les enseñan, dicen, hazte amigo del atracador, que es lo que tú acabas de decir ahora. Dáselo y dile, déjame que saque los documentos, tome que quieres el anillo, se lo va a llevar igual si tú no te puedes enfrentar en fuerza, claro, una chica es difícil que se enfrente. Claro, por eso. Entonces, dáselo todo, intenta hacerte amigo, pero fíjate Negocia. qué músculo tienes que tener, qué control. Claro, ahí vas a estar en pánico. El nivel de activación va a ser elevadísimo. Y el procesamiento mental puede que también. Normalmente en el miedo anulas. Entonces, claro, como el procesamiento mental se anula, digamos que te cuesta mucho deducir o elaborar una respuesta coherente, adecuada. Mucho te cuesta. Pues entonces, son cosas que o las has practicado antes, o lo has visualizado antes, o no sueles hacerlo. Entonces, son situaciones delicadas. Y el problema es que, por ejemplo, si te atraca a alguien que tenga el pelo rubio, puede que cojas pánico a toda la gente con pelo rubio. En cuanto ves a alguien que se acerca con pelo rubio, solamente, pues fijaos hasta qué punto, los experimentos de condicionamiento, pues al final cogían a hubo un investigador, un poco cruel, que cogió a su hijo y le hizo experimentos. Entonces le daba un osito de peluche y le dejaba jugar con él. Y de repente cogía por detrás y golpeaba con un martillo sobre un madero, un golpe repentino. Al final el niño cogió manía a los ositos de peluche. El osito de peluche era blanco. Cogió manía no solo al osito de peluche blanco, a todo lo que era blanco. A un conejo blanco, a un perro blanco. El niño, claro, hizo un montón de experimentos con el pobre niño. Sí. Watson creo que era el investigador, un conductista era, sí, de estos que experimentaban continuamente con ratones y con palomas. Bueno, pues cuando todavía no había, digamos, comités éticos que impidieran ese tipo de cosas, pues él con su hijo hizo lo que quiso, ¿no? Y experimentó de esa manera. Entonces se dio cuenta que enseguida, en una situación desagradable, ¿no?, todos los estímulos presentes los asociamos a algo negativo y tendemos a eludirlos. Por ejemplo, imagínate que tú estás de pequeña, creo que os lo he contado, estás en casa comiendo una ensalada de tomate y de repente tus padres discuten a viva voz. Y tú, como niño pequeño, te parece que se acaba el mundo, ¿no? Pues es posible que ya le cojas la manía al tomate para toda tu vida. Y se te olvida ese evento, pero tú sigues teniendo una manía al tomate tremenda. Y no sabes por qué. Y tienes ya 50, 60 años, y es que no puedo ni ver el tomate. ¿Por qué? Pues no me gusta y punto. Pues puede ser por eso, puede ser. Asociamos, ¿no? Entonces, la activación fisiológica que se produce a veces espontáneamente, es decir, estoy nervioso y no sé por qué, pues puede ser que tu cerebro haya visto algo, percibido algo, que de alguna manera está asociado mentalmente a un evento negativo. Entonces se produce la activación. Entonces, cuando eso pasa, digo, bueno, no sé por qué me he activado, pero me he activado. Bueno, voy a respirar, me voy a relajar, ya está. Y lo que estoy pensando es, bueno, no veo ninguna amenaza, no hay nada ahora mismo que me preocupe, con lo cual me voy a relajar. Y también hay que ser consciente de lo siguiente, lo que os he dicho, la activación puede ser muy rápida, pero la inhibición de esa activación puede ser muy lenta y queda una activación residual. Entonces, esa agitación puede durar un tiempo, bueno, pues asumo que te dura un tiempo y ya está, sin más. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Alguna cuestión más que os ocurra? Bueno, dime. Venga, va. Hace poco leí un artículo que decía un psicólogo que el estado de felicidad continuo se consigue cuando controlas las emociones. ¿Cómo? Eso es muy denso y muy profundo, ¿eh? Que el estado de felicidad continuo se consigue cuando gestionas las emociones. Es decir, Cuando controlas. una felicidad brutal puede ser Sí. que la lotería. Pero es ese momento. Pasado medio año, Ya no eres feliz. acostumbrado. Sí. Pero en cambio, cuando controlas las emociones, es algo con lo que tú puedes jugar para mantener ese estado de felicidad. Sí, yo más que controlar hablaría de gestionar. Sí, controlar es un término que parece como que las tienes dominadas, ¿no? Pero no, realmente las emociones te condicionan a ti.
Y hay que ser consciente de eso, de que las emociones las experimentamos y son buenas, tienen su razón de ser, ya lo habéis visto, pero son ellas las que dominan tu mecanismo fisiológico y psicológico, las dos cosas, ¿sí?